Y nosotros a continuación ponemos el foco en clave energética. Saludamos a Yolanda Moratilla, es presidenta del Comité de Energía del IE y profesora en la Universidad Comillas y CAI. Yolanda, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Yolanda, crisis energética, por supuesto, es el tema redundante y además no podemos perder el foco tampoco de esta crisis energética, la relevancia, la importancia que se le está dando en el marco de la cumbre climática, de la COP27. Estamos prestando bastante atención a los grandes mensajes, los grandes titulares que nos están llegando de la cumbre climática y es bastante interesante, por ejemplo, algunas de las palabras que dedicaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que destacaba, entre otras cuestiones, que esta crisis energética que está viviendo Europa está reforzando también su ambición climática. ¿Hasta qué punto realmente estamos viendo reforzada esta ambición climática o incluso estamos viendo una posibilidad de que eso se materialice, pero con una base mucho más sólida que lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, yo la verdad es que no estoy viendo eso realmente con la crisis energética. Lo que estamos viendo es que cada país está intentando cubrir sus necesidades energéticas como puede. Nosotros, por ejemplo, estamos quemando carbón. En Alemania están quemando carbón, se están abriendo las nucleares. Es decir, se están volviendo de nuevo, se está viendo la dependencia de los combustibles fósiles, del gas. Entonces, yo realmente no estoy viendo que la crisis energética nos esté llevando hacia una concienciación medioambiental, más bien lo contrario. Se está viendo que quizás la transición energética se estaba llevando demasiado rápido y la crisis energética lo que ha puesto es un baño de realidad y de nuevo en Europa, aunque a diferencia del resto del mundo se estaba con la transición energética intentando eliminar los combustibles fósiles y la dependencia de los combustibles fósiles, pero sin embargo esta crisis nos está pues eso, la realidad, ¿no? que es muy tozuda y nos están dando un baño de realidad pues para darnos cuenta de que no podemos eliminar los combustibles fósiles al menos tan rápido como nosotros queríamos. Por tanto, no estoy de acuerdo con las palabras de la presidenta. Bueno, como decías, Yolanda, baño de realidad probablemente sea pues el concepto más aproximado de lo que tenemos en estos momentos respecto a Europa, respecto a nuestra situación en materia energética. Y como bien indicabas, ¿no? Estamos quemando carbón, estamos viendo cómo Europa está asistiendo al renacimiento de una energía como la nuclear, tan defenestrada y esto de alguna forma, no sé cómo lo estás viendo, me pregunto hasta qué punto nos está haciendo retroceder, dando pasos pues gigantescos pero hacia atrás, ¿no? Porque la cuestión es ir hacia adelante. ¿Realmente tenemos la capacidad de ir hacia adelante? Sí, sí tenemos la capacidad de ir hacia adelante. Una de las cosas buenas que yo estoy viendo en el análisis que se puede hacer de lo que está sucediendo ahora mismo es un renacimiento fuerte de la energía nuclear, sobre todo con las tecnologías de los SMR, de los pequeños reactores modulares, que realmente en España nos vendría muy bien poner 8 o 10 reactores de estos en los emplazamientos en que ya existen de las centrales actuales e incluso en emplazamientos de centrales de carbón, centrales térmicas que se han destruido. Bueno, pues podríamos utilizar este tipo de energía precisamente como la energía perfecta, complementaria para las energías renovables. Es decir, ir a un mix de energías renovables con energía nuclear y el poco carbón que haya quedado meterle con captura, en España sería un mix, en mi opinión, perfecto, porque estaríamos desgasificando, cosa que ahora mismo no se está haciendo. Ahora mismo, como en España se mantiene el cierre del calendario nuclear, bueno, pues la descarbonización no se está produciendo porque toda
toda la potencia nueva requerida o incluso según se vayan cerrando las centrales nucleares, todo se sustituye con gas. Eso no es medioambientalmente sostenible. Por tanto, descarbonizar tiene que ser desgasificar. Y eso en Europa, bueno, pues la gente lo está haciendo como puede. Unos con gas, otros con carbón. Por ejemplo, los países del este de Europa tienen en su mix energético mucho combustible fósil todavía y ahora mismo con la crisis energética no estoy viendo yo que las señales nos indiquen que se vayan a desfosilizar los mixes energéticos. Interesante, además, mientras tanto, vemos también cómo la posibilidad de fijar un precio, un tope al precio del gas es algo que comienza a perder mucha fuerza. Podríamos decir que cada vez más Italia, Grecia, Polonia, Bélgica son algunos de los países que han estado presionando en las últimas semanas para limitar el coste del gas, pero seguimos viendo cómo otros países pues no lo tienen tan claro, no vemos consenso aquí ni mucho menos. Y ahora lo que vemos es que la Unión Europea podría poner en circulación un mecanismo para repartir los altos costes del gas a lo largo del tiempo. No ven este tope, como decimos, al precio del gas natural importado como la mejor herramienta para frenar esta crisis energética, pero sí sugieren ahora este plan para distribuir los costes crecientes a lo largo del tiempo. ¿En qué consistiría más concretamente ese mecanismo? ¿Cómo lo ves, Yolanda? A ver, yo lo que veo es que efectivamente el tema del tope del gas choca directamente con la soberanía energética. Los países ya estamos viendo cómo han actuado, hemos visto cómo Italia ha ido a hablar con Argelia, Francia no quería el MidCat, es decir, cada país quiere su soberanía energética y no quiere depender de unas negociaciones que tenga que hacer la Unión Europea. Esa cesión de la soberanía, de ahí está la reticencia por ejemplo, de Alemania, ¿no?, al tema del tope del gas, precisamente porque a lo mejor si ellos pueden conseguir un precio mejor, pues ¿por qué tienen que conformarse con lo que hagan de forma centralizada la Unión Europea? Y luego, con respecto a lo que me decías, bueno, pues el crear esa especie de detrimento en el tiempo, es decir, de llevar a más tiempo las facturas eléctricas, es crear un déficit de tarifa realmente ficticio. Bueno, pues en época de crisis, es crisis energética. Obviamente la crisis energética nos está llevando, ya estamos en una crisis económica y en estos momentos de crisis fuerte, como ya estamos ahora mismo inmersos, pues está bien el diferenciar, ¿no?, en el tiempo pues un poco los costes reales, ¿no? Pero no es más que la creación de un déficit de tarifa. Yolanda, mientras tanto, no dejamos de leer análisis sobre cuál es la repercusión de esta crisis energética en Europa y, sobre todo, durante cuánto tiempo se puede extender a largo plazo. Sí que es cierto que muchos análisis nos indican que, bueno, que en Europa pues vamos a sobrevivir a este invierno. La duda está en qué va a ocurrir los próximos inviernos. Esa sería mi primera cuestión. Pero ¿hasta qué punto podemos afirmar, como hemos leído en algunos análisis, que esta crisis energética va a desencadenar años de escasez y apagones? ¿Es muy pesimista o sensacionalista este tipo de titulares? Bueno, yo creo que escasez sí va a haber. Quizás nosotros volvamos a estar en una buena situación con respecto al resto de Europa, pero si la guerra continúa y no hay un acercamiento con Rusia, el problema que vamos a tener tanto de gas como de hidrocarburos se va a mantener al menos 1 o 2 años mínimo. ¿Por qué? Pues porque nosotros dependemos mucho de Rusia, y ya lo estamos viendo ahora mismo con el tema del diésel, cómo está subiendo el precio del diésel, y es precisamente porque las refinerías europeas estaban pensadas y estaban diseñadas
para utilizar el petróleo ruso y su rendimiento estaba hecho para ese petróleo ruso. Pueden trabajar con otros tipos de petróleo, pero entonces el rendimiento disminuye y por tanto nos encontramos con la misma demanda, pero con mucha menos oferta. Esto va a seguir haciendo que suba, pues, por ejemplo, en el diésel van a seguir subiendo los precios y vamos a continuar con la escasez mientras no retornemos de nuevo a este petróleo ruso, ¿no? Entonces todo va a depender mucho de cuánto dure la guerra, de esos acercamientos posteriores que pueda haber con Rusia para retomar negociaciones y en eso es en lo que nos estamos moviendo realmente. Una última cuestión, y aún así sabiendo que no tenemos ni mucho menos la bola de cristal y que en todo momento estamos hablando del entorno energético y no tanto en clave geopolítica, pero sí que es cierto que hoy nos llama bastante la atención el hecho de que se hable de un posible sabotaje energético a Finlandia. No sé hasta qué punto, Yolanda, podemos hablar de un escenario probable o no. Si se produjera, ¿cuál sería la principal repercusión o la principal implicación para el país y para el resto de Europa? Bueno, yo aquí soy optimista, yo creo que no va a haber un sabotaje energético a ningún país europeo. Me parecería una barbaridad porque sería empezar por Finlandia y luego continuar con el resto de países. Ahí nos estaríamos metiendo ya, estaríamos cruzando una línea roja muy importante. Repercusiones, pues ya estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Se están destruyendo todas sus redes energéticas, todas sus tecnologías energéticas y, por tanto, bueno, pues apagones, restricciones, etcétera, ¿no? Y en Finlandia, bueno, pues dependiendo de el grado de destrucción que hubiera, pues me temo que iríamos exactamente a lo mismo. Pero no creo, yo por lo que estoy viendo no creo que se llegue a esa situación, ni mucho menos. Pues nosotros nos quedamos, por tanto, con este análisis, con la poca posibilidad de que se produzca ese sabotaje energético, como decías, Yolanda, ni en Finlandia ni en ningún país europeo, así que nosotros nos quedamos con esa visión más optimista, desde luego, para respirar un poco más tranquilos. Yolanda Moratilla, como siempre, un placer, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Y mientras tanto, nosotros tenemos que poner el foco en otras cosas.